Ijkon, tiquixtlaloskeh totlastol náhuatl. Buenas noches a todos, hermanitos. Bienvenidos sean a esta clase de los sustantivos, esperando que hayan hecho los trabajos encomendados y pues bienvenidos sean. Apoyo Vamos a Walti. presentar. Vamos a presentar los trabajos. Ahorita vamos a hacer una recapitulación desde que iniciamos y ya ustedes me van comentando cómo van avanzando para yo poder evaluar qué tanto han trabajado con lo que ya hemos visto. ¿Sí están de acuerdo todos? Emma, Tema, Bien, entonces, ¿Qué más, maestro? bueno, en las clases pasadas vimos lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Tenemos dos tipos de verbos para trabajar con la lengua. También vimos los prefijos de los verbos regulares y los prefijos de los verbos irregulares. Vimos los pronombres personales que son tla- tlastoltocayome. Esos son los pronombres personales que unido con un prefijo se unido con un prefijo y un verbo, vamos a realizar oraciones. Nehua ni tehuati en los prefijos regulares en yehua no tiene. En tehuame, ti más me o h es para pluralizar. Amejuame an, me o h. Yehuame. Aquí igual hay una ausencia de prefijo y solamente vamos a pluralizar con me o con h. En caso de los verbos irregulares es nehuanic, tehuatic, yehuaquí, tehuameti, más el pluralizador, amejuame an, más el pluralizador, yehuamequi, más el pluralizador. Posteriormente hicimos pequeñas frases utilizando los prefijos, los verbos, y aquí tenemos algunos ejercicios que con ayuda de ustedes realizamos las clases pasadas. Aquí tenemos en caso de los verbos regulares es nehua ni tlacuica, yo canto. Tehuaticochi, tú duermes. Yehua nistotia, él o ella baila. Yehuame tine, tinesnemi. Tehuame tinesnemi. Yehuame tlacua, ellos o ellas. Tlacua, aquí es comen, comen. comen, tlacua, comen. Amejuame anchoca, ustedes lloran. Y ustedes, amejuame ancochi, ustedes duermen. Amejuame anchoca, ustedes lloran. Amejuame ancochi, ustedes duermen. Y Mm, en caso de los verbos irregulares, nehuanicpia, yo tengo, tehuatictlalía, tú pones, yehuame quineki, él o ella quiere, tehuame tinamaca, nosotros vendemos, yehuame quichigua, ellos siembran. siembran. Amejuame antoca, ustedes
siembran. Aquí, si se dieron cuenta, como corregimos este cuadro, ya no se corrigió en la parte de español, pero es Yehuame, Ujú. ellos o ellas hacen. Y Amejomean toca, ellos o ellas siembran. Perdón, aquí es ustedes. Ustedes siembran. Ujú. En caso de los pronombres personales independientes, tenemos nejua, Nejua. tejua, yehua, tejuame, amejuame y yejuame. Aquí vamos a utilizar los pronombres ligados o prefijos de sujeto. Nejua, ni, tejuati, yehuaki, tejuame, ti, amejuame, an y yejuame, ki. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos, este trabajo ya se los compartí. Ahorita estamos refrescando la Recordatorio. memoria. Posteriormente vimos la conjugación de los verbos. Aquí en este cuadro está muy digerible. Aquí está la, la persona, ¿no? Es en caso de yo, tú, él, nosotros, ustedes. Y en caso de yo, en náhuatl es nehua. Y el prefijo es ni. Este es en caso de los verbos regulares. Tenemos el verbo miki. Junto con el prefijo dice ni miki. Yo muero. Y Ujú. así sucesivamente se van formando. Entonces, nehua, tehua, tehuati, miki. Y en este caso ya no decimos todo completo el tehua, ya nomás decimos timiki. Tú mueres. Aquí hay ausencia de prefijo. Se pasa así como se escribe el verbo miki, miki. Él o ella, miki. Muere. Ajá. Y en caso de nosotros, tejuame, timiki, timiki. El prefijo es ti y al último se pluraliza porque son varios. Timiki. Con la H. Ajá, con la H. Ustedes, amejuame, anmiki, anmiki. Ustedes mueren. Y yejuame, miki. Ellos mueren. Tejuame, amejuame y yejuame. Esto es en tiempo presente. También tenemos ejemplos de los verbos irregulares, que es igual primera persona, nejua. Aquí el prefijo es nick más el verbo nick poloa, nikneki, tikpoloa, tikneki, y así sucesivamente. Igual esto está conjugado en presente. Tenemos la conjugación en pasado, igual del verbo miki, nejua, nimikik. Ya morí, yo morí. Nejua, nichokak, lloré o yo lloré. Timikik, tú moriste. Mikik, él o ella murió. Timikike, nosotros morimos. Anmikike, ustedes murieron. Y Mikike, ellos murieron.
Esto es en tiempo pasado. En futuro, igual con el mismo verbo mikik. Ni mikis, yo moriré. Ni chocas, yo lloraré. Ni tlacuas, yo comeré. Ni tlastos, yo hablaré. Timiquis, tú morirás. Miquis, él o ella morirá. Timiquisque, nosotros moriremos. Anmiquisque, ustedes morirán. Miquisque, ellos morirán. Esto es en tiempo futuro. Posteriormente de aquí vamos a realizar pequeñas oraciones de lo que ya habíamos aprendido en las clases pasadas. Posteriormente nos pasamos a los sustantivos concretos, que nos dice que son aquellos que nombran cosas, seres o elementos tangibles, es decir, que se pueden percibir con los sentidos. Y aquí los clasificamos. Por ejemplo, en naturaleza tenemos atl, tetl, cuautli, tonal, tlacatl, huetzpalin, coscatl. En objetos de la vida cotidiana tenemos cali, metlatl, comitl, petlatl. En alimentos tenemos hielot, tlaxcali, yetl, chili, tamali, moli. Y en animales tenemos mistli, coyotl, coatl, totoli, mistón. E igual, la misma dinámica. Y vamos a, bueno, hicieron pequeñas oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos de ejemplo, Nehua nikpia omecoscatl, Nehua nikitametztli, Nehua nitlasohtlametztli, Nehua nikpia se yolotl ueyi, Nehua nikuelita nikitas ateskatl, Nehua nikpia makuili amochme, Nehua nikonakia nokakuan, Nehua nikpia se ihpalitl. Y posteriormente nos pasamos a los sustantivos abstractos, que es lo que vimos la clase pasada. Nos dice que es aquel que se usa para significar una idea, experiencia, cualidad en un lugar, en lugar de un objeto. Y aquí tenemos los ejercicios que se realizaron la clase pasada. ¿Cuál yot, cuál yolot, tlayocoli, tlacame ipan, yololistli? Sihuame, Chicahualistli, Quimachilia, Tlamaseualistli, Itequiotl, Yaotl, Nocnihuan, Intzopelilistli, Huehuetlahtoli, Nonacasuan, Tonatiu, Tapayolistli, Quetzali. Y igual les escribí otras tres. Pan Mohuetzquilis, Onca Tzopelilistli, Nikita Chipawalistli pan moyolo y Motlachialis kipia Chicahuayotl. Chicahuayotl. Y hasta aquí vamos. No sé si alguien tiene una duda. Es momento de externarlo. Y para los que hicieron los trabajos, igual es momento de presentarlos. Los escucho. Temasieni, yo sí, de la clase pasada en la diapositiva 7 hay unas oraciones que no tienen la traducción escrita Ajá, ahorita los y se me checamos. complica un poquito entender qué significan las palabras. La diapositiva 7 va. Emma, Aquí tenemos en pantalla, no sé si se ve. ujú.
A ver, permítame. Las tengo metidas. Ay, ¿dónde está? Donde dice, ok, a ver, donde dice Moyolo, Kikpia, Chipahualistli, Nonantzin. Moyolo. Mire, la de arriba. Nicpia, Tlacamatilistli, Anmowan, Nococolwan. Esa tampoco mm, tiene traducción. Nicpia, Tlamatilistli, Amoua. Nicpia es tengo. Tener, pia, tener. Ujú. Nicpia, ajá, Nicpia. Tlacamatilistli. Es de Tlacamati, que entiende. Tlacamatilistli. Así queda. ¿Qué más? Y el Moyolo, otro, pues, Kikpia, Chihualistli, Nonantzin. Es la que sigue, Tomasino. no yolo. Moyolo. Moyolo, Kikpia, Chipahualistli, Nonantzin. Ujú. ¿Qué más? Ujú. Nesh Momostia, Motapayolilistli. Tapayolilistli. Mo, mo- Tapayolilistli es redondez. Motapayolilistli es tu redondez. Ah, ¿qué más? Y abajo donde dice Nochocalis, Tequispachyo. No cho, Nochocalis, Tequispachyo. no chocalis. Está abajo de depresión. Está Paquilistli, felicidad. Ajá. Tequipachilisti, depresión. Y Depresión. dice Nochocalistli, Ah, ujú. li- Nochocalis, Tequispachyo. Mi llanto, mi depresión. Mm. Abajo dice
Motapayolis, Moixtololohuan, Cuacualtzitzinte. Ajá. La redondez de tus lindos ojos. Emma. Abajo, Xinecmaca, Chipahualis, Moyolonec. Chin- como- Dame. Oh, yo- Disculpe, perdí sonido. ¿Está bien eso? Chinechmaca, Chipahualis, Moyolo. Bueno, Chinechmaca es dame. Chipahualis es limpieza. Esa. Moyolo es tu corazón. Corazón. Y Nec es querer. ¿Qué A lo más? mejor aquí. Mochipahualis. Chinechmaca, Mochipahualis. Pureza. Dame tu pureza. Moyolo es corazón, tu corazón. Nec es querer. Moyolo nec. ¿Qué más? Ujú. Abajo, Xinextlayocoli, Tetlazoctlalistli, Tlazoctotzin. Tetlazotlalistli. Regálame tu amor. Regálame tu amor. Ah,
Y Teotzin. Nicpía, tu amor Nic- sagrado. Ajá, tu amor sagrado. Nicpia momostilistli. Tengo miedo. Pánico. Momostilistli. Tengo pánico, ok. Ujú. Ay, ¿qué mate más tiene? Los A lo ocamati. mejor aquí donde dice Xinechimaka mochipahualis moyolonek, aquí dame tu pureza. A lo mejor queda así, tu corazón, No porque pudiera moyolo, quedar, perdón, ajá, Temacheni, no pudiera quedar, dame la pureza de tu corazón. sí, A mí podría ser, dame la pureza de tu corazón. sí, sí, sí. Dame la pureza de tu corazón. Así queda. Ujú. Y aquí también, en esta parte, Nextlazohtla no tahtsin pampa, ni tequitini, me quiere mi papá porque soy trabajador. Shikimaka motzopelilis moconewa, dales dulzura, A tus da- hijos. dales dulzura a tus hijos. Notlacamatilis onechititi ken ninemis. Mi obediencia me enseñó Ah, cómo vivir. ahí podría ser también mi experiencia me enseñó a vivir. Notlacamatilis, sí, mi experiencia. Experiencia. Cualtzin y Tapayolis Meslich bonita la redondez de la luna blanca. Tinechmaca Tzopelilistli, me das dulzura. Estas tampoco tenían traducción. Mm, sí, esas sí las tengo traducidas, Temacheni. ¿Sí? Ah, bueno. Tema, sí. Entonces, ahora sí, no sé quién realizó el trabajo. Tengo oraciones con la terminación yod. Ajá, yo. En relación Nayot, a los sustantivos abstractos, ve que tenemos abstractos. yot y listli. Listli, Ujú. quema. Son las dos terminaciones. Entonces, ajá, Um, Ipan no yoltzin, onka cual yod. En mi corazón hay bondad. sí, Nayot, teoyot, tetlazoctlalistli. Maternidad, esencia divina y amor. ujú, Mestli, tlanesyot, iwan nelhuica, ilhuicatic. Luna, resplandor en el cielo azul. sí, ¿No? correcto. Ajá, Huehueyot, pan in istli, pan in yolot. Vejez en el rostro y en el corazón. sí, correcto. Yoloik ninjol, ipan ninecnemi, náhuatl. Amistad en el camino del náhuatl. Ujú, Yaot, ocelot, chi- chicahuayot, guerrero ocelote, fuerte de corazón. sí, ¿Qué más?
¿Qué más? Terminación listli, Citlalcintli, Nikita, Ipan, Ilhuicat. Muy honrada estrella veo en el cielo. Sí. Nichoca, Paquilistli, Ipan, Hueyiat. Lloré felicidad en el mar. Ujú. Hueyatl. Tlazotlalistli, Tlacame, Oncat Teoyot. Amar hombres de esencia divina. Ujú. Tlacamatilistli, Chipahualistli y Tequillot, Yaot. Obediencia y pureza, trabajo del guerrero. Sí. ¿Qué más? Sí, sí, ¿qué más? Sihuat, Sihuat Sopelilistli, Chipahualistli, Cali. Mujer, dulzura y pureza en casa. Ujú. Tonatiutzin, Tlahuilolistli, Paquilistli. Generador de luz y calor, iluminación y felicidad. Ujú. ¿Qué más? Nicpia, Momoctilistli, Tepetlet. Tengo pánico al volcán. Ujú. Tlacat, Nitequitia, Iwan, Tequipachilistli. Hombre trabajaba con depresión. Ujú. Tinechmaca, Cochilistli, me da sueño. Ujú. ¿Qué más? Ah, Tlazocamati te mostré. ¿Cuál signo Moteki? Bonito trabajo. Tlaxtlahui. Tlazocamati. Maestro, ¿Sí? yo le voy a leer y usted me dice si estoy bien o estoy mal cuando termine. Adelante, sí. Ok. Newa Nikita Atescatu. Newa Nikpia se yelot. Newa Nikpia Makwili Shonakatu. Newa Nikpia toka se kotli. Newa Nikpia se kakli. Newa Nikpia se kalsomitl. Newa Nikpia se cuatlamanali. Newa Nikpia se cuatlastlati in Willy. Cuetlaxtlatinili. Nehuanicpia, Secuatlaxtlatunili. Yo tengo un cinturón. Bueno, sí están todas las sí. ¿Se entiende, maestro? ¿Sí se entiende? ¿Está bien, más o menos? Maestro, Sí, sí. yo escribí muchas cosas Pero acá. Me eso es de gusta los sustantivos concretos, ¿verdad? Sí, Sí. sí, maestro. Nomás que en eso Sí. de Tli. Maestro, yo me gusta mucho el náhuatl. Yo escribí muchas cosas de los verbos, pero como era cuando dice viejo, si yo quiero decir él era un viejo, ¿cómo se dice? Ese es el problema que yo tengo para hacer la oración, maestro. Mm, a lo ¿Cómo, mejor, bueno, los cómo se Katlen, diría él era un viejo, maestro? Una idea más o menos. él era un viejo. Ajá. Era, a lo mejor, pues ya no vive. Sí, pues ya no vive. Ajá. Entonces, Yehuacatka, podríamos decir Yehuacatka Coscoli. Ahí es a donde yo me pierdo para hacer oraciones largas. Yehua, Katka. Katka es un verbo de que ya no está. Ok, ok. Sí, maestro, porque es lindo el náhuatl, como ahora aquí dice, escribí esto, como ahora los ejemplos que usted nos dio la semana pasada, cuando dice eh, ejemplos de sustantivos abstractos, ¿no? Ujú, Yolot, corazón, símbolo del alma o el espíritu. En un sentido más abstracto, representa la vida. Imagina, para ujú. que yo escribiera eso en náhuatl, pues va a estar medio cabrón, maestro. Pero
Es precioso eso, maestro. Entonces, Sí. dice, Citlali, estrella. Citlalcin, honrada estrella. Citlalcintli, muy honrada estrella. Citlalcin, Citlal, Citlalcintli, ni más maca, nonequilis, muy honrada estrella, te doy mi amor. Es muy lindo eso, maestro, pero pues, no, no es fácil, maestro, pero ahí vamos, maestro. Sí, sí, muy bien. No, pues nada, nada, pues digamos que nada es imposible, ¿no? Sí, no, Aquí no, maestro. queriendo se puede realizar cualquier trabajo. En este caso, pues es sobre la lengua, ¿no? Igual Ajá. les vamos dejando los ejemplos, ya ustedes, pues, por propia iniciativa, pues igual deben de Pero, repasar, ¿no? Lo que vemos y ya, poco a poco ir formando las palabras, las oraciones, ir, apropiándose de las palabras. Por ejemplo, en estos sustantivos abstractos, pues sí hay a lo mejor es difícil, como comenta, pero pues no, una vez agarrándole la el, hebra. sí, ya, ya poco a Lo, poco va lo bueno es formando que dice que se me entiende mi escritura, ¿no, maestro? sus oraciones. No, no, sí, sí, sí se entienden, Entonces vamos bien, entienden, maestro. pero No sé, usted trabajó más sobre los sustantivos, concretos. Concretos. Ajá, con- esos son sustantivos concretos y está bien, concretos. está bien. Ajá, Ok, ya a lo mejor maestro. en la próxima clase hace unas dos de los abstractos y los presenta, ¿no? No hay problema. Bien, maestro. Muy bien, maestro. Sí. Leslaue, Niklas Okamati. Mm. Yo hice algunos maestros, pero sí estaba viendo que a lo mejor estoy mal en algunos. Le voy a leer tres de los que creo que están más o menos bien. Ya usted me Sí, dice. adelante. Aquí dice, no Macawit, no Chicahuayotl, no Macawit, no Chicahuayotl. Mi fuerza es, perdón, mi mazo es mi fuerza. No, Lo que no Mac. encontré Ajá. es para decir es, o así está bien, Yehua, se entiende. Yehua, es a lo mejor, ¿qué? Ujú. ¿Qué? Que entonces ¿Qué? quedaría no Macawit que no Chicahuayot. Ajá, Mi mazo ¿qué? es mi fuerza. La otra es Quetzali cual yot tonantzin. Quetzali cual yot tonantzin. La naturaleza es la bondad de nuestra madre tierra. Y la otra dice Ilhuicat tinechmaca inyolotl. El cielo me da dulzura en mi corazón. Ilhuicat tinechmaca inyolotl. Son las que pude hacer y las que creo que también son de los concretos. Escribí Ajá. aquí. Parece que ya no se escuchó todo. No se escuchó, maestro. En la última dice, Ilhuicat En la última, tineshmaca ajá. inyolot. El Wicca. Ilhuicat tineshmaca inyolot. El cielo me da dulzura en mi corazón. Mm. Y tengo otras, pero creo que no son de los que nos dejó. Dice, ni Itzcuincli, ni Yolo Ignin, ni Squinkly, ni Yolo Ignin. Mi perro es el mejor amigo. Son las que pude hacer, maestro. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? La Ah, bueno. Sucamati, Temastiani. Muy bien. Niklas Okamati. Niklas Okamati, Kualtzin Moteki. ¿Alguien más?
¿Alguien más le realizó el trabajo? Y si no, nos pasamos al tema de hoy, que son los sustantivos propios. Los sustantivos propios en la lengua náhuatl, los sustantivos propios incluyen nombres de personas, lugares y deidades, reflejando su cultura, cosmovisión y estructura lingüística. Los sustantivos propios en náhuatl son altamente descriptivos y reflejan la cosmovisión, naturaleza y cultura de los pueblos nahuas. Los pueblos náhuatl, ya sea en nombres de personas, lugares o dioses. Cada uno tiene un significado profundo basado en imágenes poéticos y simbólicos. Los nombres propios en náhuatl a menudo describen cualidades, características o elementos naturales. Ejemplo de ello, tenemos nombres de personas. Por ejemplo, Cuauhtémoc es águila que desciende. Tenemos Cuautli, que es águila, y Temoc, que es bajar. Es un verbo, Temoc, bajar. Netzahualcoyotl, coyote que ayuna. Nezahual es ayunar y coyotl es coyote. Xochitl es flor. Itzcoatl, serpiente de obsidiana. Istli es obsidiana y Coatl, serpiente. Tenoch, tuna de piedra. El T es de Tetl, que es piedra. Y Noch, tuna. Los nombres náhuatl solían asignarse según a eventos astronómicos, características físicas o sucesos importantes en el momento de su nacimiento. Todo ello contemplaban al ponerle sí, al ponerle un nombre al recién nacido. También nos dice que muchos nombres de ciudades y pueblos en México tienen origen en náhuatl. Se forman combinando palabras que describen la geografía, flora, fauna o elementos culturales del lugar. Ejemplo de toponimia en náhuatl, que es Tenochtitlan, lugar de tunas sobre piedra. Tetl, piedra. Nochtli, tuna. Y Tlán, lugar. Contiene tres elementos. Chapultepec, Cerro del Chapulín. Cha- Chapulín, Chapulín. Tepetl, cerro, Cerro del Chapulín. Coyoacán, lugar de coyotes. Coyotl es coyote y can se refiere al lugar, lugar de coyotes. Texcoco, en el lugar del Jarillal. Tez, Tezcali, Jarrilla y Co, en el lugar de Xochimilco, Campo de Flores. Tenemos Xochitl, que es flor.
Mil, que es campo, Mila, se refiere a Mila, que es campo, y Co, lugar, Xochimilco. Los nombres de lugares en náhuatl siguen una estructura en la que se combinan sustantivos con sufijos como tlán, lugar de, pan, sobre y co en el lugar de. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. Amo, temas tienen. Tema. Nombres de deidades en náhuatl. La religión mexica tenía una amplia variedad de dioses cuyos nombres reflejaban sus atributos y funciones. Ejemplos de nombres de dioses en náhuatl es Huitzilopochtli, colibrí del sur; Huitzilin, colibrí; Opochtli, izquierda, sur; Tlaloc, dios de la lluvia; Tlali, que es tierra; Oc, algo relacionado con la lluvia en este caso; Quetzalcóatl, serpiente emplumada; Quetzal, ave de plumas preciosas; Coatl, serpiente; Tezcatlipoca, espejo humeante; Tezcatl, espejo; Poca, humear; Xipetotec, nuestro señor desollado; Xipe, desollado; Totec, nuestro señor. Estos nombres no solo servían para identificar a cada deidad, sino que expresaban su naturaleza, poder y simbolismo. Y bueno, aquí se refiere más a los nombres, ¿no? Que algunas personas de aquí de la región pues les ponen a sus hijos. Por ejemplo, Acahualxochitl, flor arrojada por el agua; Acoatl, serpiente de agua; Ahuitzotl, mamífero acuático; Ameyali, manantial; Ameyaltzin, pequeño manantial; Anáhuac, ribera; Aquetzali, agua preciosa; Acatl, Atlacatl, marinero; Atototzin, agua convertida en ave; Atzin, agua venerable o venerable agua; Atzin. Chalchihuitlicue, falda de jade; Chalchihuitl, flor de fuego; Chalchihuixochitl, turquesa convertida en flor; Chicomecoatl, siete serpientes; Chimalcoatl, escudo de serpientes; Chimali, escudo; Cihuacóatl, mujer serpiente; Cihuapipiltzin, mujer honrada; Sinteotl, madre del maíz; Citlalinicue, falda de estrellas; Citlali, estrella, luna; Citlaltonac, estrella resplandeciente; Citlaltzin, estrellita; Coatzin, pequeña serpiente; Coyoli, cascabel; Coyoltzin, pequeño cascabel; Ilhuicoatl, Ilhuicoatl, serpiente celeste; Ilhuicac, cielo; Itzcoatl, serpiente negra; Itzpapalotl, mariposa negra; Ichcatzin, como algodón; Ixtlixochitl, cara de
flor, Ixhualxiotl, planta de muchas flores, Isel, Isel, que se refiere a único, Isel, único o única, Iztacoyotl, coyote blanco, Iztapapalotl, mariposa blanca, Iztaxochitl, flor blanca, Istli, obsidiana negrita, Malinali, hierba, eh, hierba torcida, Malinaltzin, hierbecita, Malinalxochitl, flor de Malinali, Matlalcoatl, serpiente venado, Maxochitl, ramo de flores, Mazacoatl, serpiente venado, Mazatzin, venadito, Metzli, luna, Mexitli, liebre de aloe, Miquistli, reposo, quietud, muerte, Mixcoatl, serpiente de nube, Mixtle, nube obscura, Mixtli, mochtli, nube, Mistli, puma, Motecouzuma, es Moctezuma, tu señor enojado, Moyolewani, enamorada, Quetzal, pluma hermosa, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Quetzali, preciosa, Quetzalxilotl, primoroso gilote, Quetzaltzin, pequeña, bella, Quillawitl, lluvia, Quiahuitzin, lluviecita, Tecolotl, búho, Tec- Tecpalotl, guacamaya de pedernal, Tecpatl, pedernal, Teotl, energía, Dios, Teoshiwitl, turquesa divina, preciosa, Tepeyolotl, corazón de los montes, Tepiltzin, hijo privilegiado, Tezcatl, espejo, Tezcatlipoca, espejo que humea. Y estos son algunos nombres propios que normalmente los pueblos náhuatl utilizan para asignarle nombre a sus hijos. Hasta aquí hay una pregunta. Amo. Bien, entonces a partir de aquí ya vamos a ponerle nombre a nuestras oraciones. Abajo vamos a poner el trabajo que van a realizar ustedes. Vamos a poner como ejemplo. ¿Alguien tiene una idea de cómo realizar esto? Igual vamos a hacer oraciones, pero ya les vamos a poner un nombre. Ejemplo,
Totahtsin Tlaloc, Xitechmaca Atl. ¿Qué quiere decir? Totatsin, Totahtsin, totatsin. Daré agua a oh, sí, sí. Totahtsin, Tlaloc, daré agua a ¿qué es? ¿Qué es Totatsin? Totahtsin es reverencial, honorable. Nuestro Ah, honorable padre, algo honora- así. no, Ujú. nuestro honorable Honorable Tlaloc, Padre, Dios de la lluvia. regálame agua, Ajá. dame lluvia. Agua Honorable, sí. Honorable Padre Tlaloc, dame lluvia. Ajá. Oh, Honorable o agua, ¿no? de Tlaloc. Xitechmaca. Aquí, bueno, no sé, a los que ya estaban en, en el curso pasado, sí, ¿a qué nos referimos? Si se acuerdan. Mm, a la persona, ¿no, maestro? Ujú. No, no se refiere a la persona. Sí, sí, es una orden. dales, dales, Esa orden, dales, sí. Ujú. dales, dales Xitechmaca, agua. honorable Honorable Padre Padre Carlos, Tlaloc, dales agua. Xitechmaca, danos Ujú. Danos. agua. O, por ejemplo, podemos ponerle agua a Kiawitl. Danos agua de lluvia o simplemente lluvia. O podremos poner también sin la A, porque nos estamos refiriendo a Kiawitl. Xitechmaca Kiawitl. Danos lluvia. Ujú. De esta manera va a quedar el trabajo. Con estos vamos a trabajar. Tequime, pen- tic- ticchihuasque, intonalme. Ujú. Tequime, tlen tiquinchihuasque, intonalme. Trabajo que vamos a realizar estos días. ¿Alguien que quiera participar? Sí, Aquí están los ejemplos. este, Los pongo en... Los últimos que leí a partir de aquí, ya pues van revueltos, porque los primeros que presenté es de acuerdo, por ejemplo, aquí nombres de dioses, aquí toponimias y nombres de personas. eh,
Ahí con dos palabras puede quedar una oración. Tonatiutzin Sí, Totec, sí, sí. ¿Cómo? Tonatiutzin Totec. Totec. Podría ser venerable Sol, es nuestro Señor o nuestro Señor. Nuestro Señor. Tonatiutzin. Nuestro. O nuestro Señor Solecito, algo así. Solecito, nuestro Señor. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Así de fácil. Sí, con dos palabras. Ujú. Quetzalcóatl, Que Xinechcahuili, Tlamatilistli. mm, Quetzalcóatl, dame sabiduría. ujú, ujú. Sí, Xinechcahuili. Xinechcahuili, Tlamatilistli. ¿Qué más? A lo mejor aquí Xinechcahuili es apártame y dame Xinechmaca. Ok. Entonces sería Quetzalcóatl, Xinechmaca, Xinechmaca. Tlamatilistli. Ajá. Xinechmaca, Tlamatilistli. Ujú. ¿Qué más? Oxe, Dame sabiduría. sí. Ujú. Ah, ¿alguien levantó la mano? Sí, Temastiani, Tapoyahualti. Tlapoyahualti. Sí, puede ser Tonantzin Tlalinantli, Sine Xitechmaca, Lacalistli, Tonantzin, Tonantzin Tlalinantli, Xitechmaca, Tlacalistli. Itachmaca. Sí, Tlacalistli. Ujú. Tonantzin, Tlalinantli, Xitech, Xitechmaca. Sí, sí es correcto. Y sería Honorable Madre Tierra, danos alimento o sustento. Ujú. La honorable Madre Tierra, danos. Alimento. Ujú. Otro tema tiene Sí, Netzahualcoyotl. mm,
no sé cómo poner, háblanos. Háblanos. Ica, Inequio, Shtechnota. Notlactoltzin, con la miel, ah, Shitech. Tlactoltzin, ¿qué sería? Con la miel de tu palabra. Sí. Ah, Shitechnota. Ajá. sí, claro. Ah, co- y, ah, Xitol- Se oye entrecortado. ah, ah. ¿Sí me escucha? Se escuchó entrecortado. Ah, pero ahorita ya me escucha. Sí, ya. Ah, sí, me pareció que mi internet estaba inestable. Sí, Ajá. Nezahualcóyotl, ¿qué puso? Ujú. Háblame, Shitechnota. Ica, Inequio, Ika. ah, Xitlactoltzin, Nek. Ika. háblame con la miel de tu palabra, Inequio, Inek. Inekio. Inequio, Inekio. ah, Xitlactoltzin, Netzahualcoyotl. Shitechnotza. Ika. Inekio. Inequio, Totlastoltzin. Totlastoltzin. Tlota- Tot- Totlactoltzin, Ajá. háblame con la miel de tu palabra, Tol- sí. Netzahualcoyotl, háblame con la miel de tu palabra. Shinechnotza, entonces es Shi, Shinechnotza y Kainekio Totlastoltzin. Ahí está. Tazocamati, Ujú. Tlaxtlahui, otro. ¿Puedo temas tiene? Sí. Gracias. Tlazohcamati. Huiteotzi ¿Quién más? miscoatl. Xitechmaca Güey, tlamatilihtli. Huiteotzi miscoatl. Xitechmaca tlamatilistli. güey, teotzin miscuatl, xitechmaca, tlamatilistli. Ajá. Sí, que sería gran energía sagrada. eh, Manto de estrellas. Danos sabiduría. Ujú. ¿Qué más? Bien. Casi ya estamos realizando el trabajo de la próxima sesión.
Sí, la última, ¿quién dice yo? ¿Puedo, Temastiani? Sí, Y puede ser Novaitatsin, Tonatiuh, Sinemasti, Kenon y Capactli Ninenis. no, güey, Dustin Tonatiu. Sinemasti, Kenon ¿Quién no? y Capactli Ninemis. Ujú. No, güey, Dustin Tonatiu, Shinechmachti, Kenon y Kapakli Nemis. Sí, es correcto. Es gran padre generador o gran señor generador de luz y calor. Enséñame, enséñame cómo vivir. Puede ser en amor y armonía. Sí, Kenon y Nemis. Eso que Ujú. Sí, acuérdense que el náhuatl es aglutinante, con una sola palabra puedes decir muchas cosas. Tlazocamati, tlen, tlen otechluisque intequitl. Eh, Este va a ser como ejemplo, va a ser un ejemplo de lo que ustedes van a realizar. Y ya los que participaron pueden retomar de estos y pueden poner otros. Estas diapositivas se las voy a compartir igual en PDF. ¿Hasta aquí hay alguna duda de, del trabajo que van a realizar para estos días, esta semana? Amo. amo. Hay que hacer otras, oraciones, ¿verdad, maestro? Otras Sí, sí, aquí vamos a trabajar los sustantivos. Primeramente, propias. pues trabajamos los sustantivos concretos, los sustantivos abstractos y ahorita los sustantivos propios. En Ujú. esta pues ya está el ejemplo. Esto salió de ustedes, este trabajo. Les digo, los que están participando pueden rescatar sus oraciones, su trabajo y ponerlo en un archivo de ustedes para presentarlo en en la próxima sesión. Y ya los demás, los que no están participando, lo pueden tomar como ejemplo y pueden realizar lo suyo, lo pertinente en relación a cómo ustedes lo entienden. Por ejemplo, aquí donde dice Tonatiu Totec, es así de simple, con dos o tres palabras abarcamos muchas cosas. Entonces, ¿sí se entendió el trabajo que van a realizar para estos días? Tema, Quema tema, acá. Temastiani. ¿Qué más? ¿Qué más? Un Quema. poquito no muy claro, maestro, pero ahí estamos. O sea, ya nada más sería lo de los, este, A lo mejor sustantivos aquí, propios. aquí- ajá, aquí rescatar, por ejemplo, aquí ve que está Quetzal, Ajá. ujú, Tonantzin, Netzahualcoyotl, Mixcoatl, Tonatiuh. Ahí van, ahí Ujú. están los sustantivos Propios. propios. Ajá, aquí están, ya están implícitos. Aquí También de lugares, ¿no, maestro? Como sí, esos. también de lugares. Aquí, bueno,
lo que son los sustantivos propios se refieren más a los nombres, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les ponen nombres a sus hijos, por ejemplo, Tlaloc, eh, Donatiu, Quetzalcóatl, por ejemplo, aquí Ahuizotl, Ameyaltzin, todos estos son nombres de son nombres en náhuatl que les pueden poner a sus hijos. Y aquí ya va la esencia de los sustantivos, aquí en ujú. estas oraciones. Ujú. Perdón, maestro, ¿cuántas oraciones vamos a hacer? Las que consideren unas mínimo cinco o si es que se les complica, unas dos o tres. Ujú. Entonces nos va a compartir los que vimos ahorita, los sustantivos y todos esos, los nombres, y con Sí, eso vamos a juntar dos palabras y con eso hacemos la oración. es Es que como correcto. yo entré tarde, perdón, maestro, ¿esta es la primera clase? No, esta es la clase número, ahorita Cinco. le digo, Ah, sustantivos ok. abstractos. No, ya ya es este es la 9. ¿La 9? Ajá, sesión 9. Disculpe, maestro, ¿dónde puedo ver los videos de las primeras clases? Es que es la primera vez que entro a la clase de náhuatl. Oh, ya. Sí, bueno, en relación a los videos, los comparte el Temastián Yaot. Es el encargado de subirlos a los Al grupos. grupo. Ajá, yo nada más, Así se yo llama, nada más maestro, replico. maestro Yaol Prajedis Martínez. Ahí está la página, me parece. Yaol Prajedis Ujú. Martínez en YouTube. Sí, ajá, es la página de YouTube. Me parece que él los sube a YouTube y comparte Ahí los están links. todas las clases, maestro, en Sí, ahí Yaol está. Prajedis Ah, Martínez. ok. Ok, Exactamente. ¿cómo se llama la página? Yaol Prajedis Martínez. Ah, el nombre del Temastiani. Ujú. Ajá. Ah, ok. La busco. Gracias. Sí, ya le digo ya, igual les voy a compartir la tabla de ejercicios. Aquí se van recopilando todo lo que hemos trabajado durante estas sesiones que ya pasaron. Es lo que les compartí cuando empezamos. Aquí igual ya están algunos trabajos realizados y de ahí puede retomar para hacer lo propio, lo pertinente. Gracias, maestro. Gracias, ¿Sí? Temastiani. ¿Qué más? Maestro, nos va a subir esto de los propios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya Ok. en la siguiente clase va a ser los sustantivos de actor. Y con eso, no, nos faltan los sustantivos de actor y los sustantivos de herramienta. De Esos herramientas, son sí. los que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Y sí, pues ya vamos más de la mitad. Pues les preguntaba si cómo van con sus trabajos, si están avanzando o a lo mejor ya algunos ya se rezagaron o algunos no le entienden, no sé. Les vuelvo a comentar cualquier duda o algo que no le entiendan, pues mándenme un mensaje escríbanlo en el grupo de Nahuatlahtoli, ahí en el grupo de WhatsApp, y ya y yo con gusto pues los atiendo. Vamos disipando dudas y vamos avanzando. Sí, No maestro, sé si si... no puedo hacer las oraciones de estas, yo le marco para una pregunta, porque en veces yo me pierdo en eso, maestro. No, sí, sí, está bien. Gracias, maestro, sí, porque usted me ha ayudado. Ajá, sí, Ah, sí, les comento Tamastiani, que ahí en el Tamastiani, ¿sí me grupo de escucha? manera personal me pueden enviar un mensaje o, por ejemplo, si ya algunos
así hemos estado trabajando, me mandan sus trabajos en el WhatsApp personal y ya los reviso y ya les digo dónde corregir o en su caso, pues sí, la mayoría solamente a lo mejor la debilidad que tienen es en relación a la escritura, pero sí, sí es entendible lo que escriben, sí es entendible, pero sí les llega a lo mejor, por ejemplo, cuando dicen no, no tequi, mi trabajo. Le escriben con mo y ya cambia, pues ya es tu trabajo. Moteki es tu trabajo. Pero si yo digo noteki es con no y mo, tu trabajo, moteki. Así cositas similares a lo que les digo. Tienen, digamos que tienen esas deficiencias, pero no, pues no, aquí les damos, les compartimos de manera corregido y así vamos trabajando. Sebastián, ¿sí me escucha? ¿Sí? Oye, yo también apenas me estoy uniendo al grupo aquí de Nahuatl y am, yo también voy atrasado. ¿Dónde puedo buscar los materiales para empezar a estudiar? Am, sí entiendo un poquito, pero necesito pues más Los trabajo. materiales. Me manda un mensaje y le envío de manera personal todo Mm, lo que hemos oh, oh, trabajado desde cuando iniciamos. Porque, bueno, aquí, cuando iniciamos en la recopilación de trabajos, no les, no les mencioné lo de los números. También eso ya lo trabajamos en una sesión. Pero bueno, igual se los comparto y a ustedes lo checan, lo trabajan. Y ya ok, ¿y cualquier cómo duda me me lo contacto hacen con saber para poder apoyarles. cómo me puedo contactarlo? No lo estoy mirando, pues. ¿Cómo se llama? Ah, les paso mi número. Ah, ah, sí, nomás que estoy por el teléfono. No tengo pantalla. No estoy Ah, no por el tiene Zoom. pantalla, híjole, no Y tiene. no estoy llamando, pues, pero. Ok, pues, entonces yo hablo con Temastiani y Out. Ah, Y si no, sí, él ok, le va a pasar mi número y ya me manda un mensaje. No sé si está agregado en el grupo, en el de yo, Nahuatlactoli. no, yo no. Ah, entonces, Con, igual con él. Dele su número, ya me lo pasa a mí y ya yo lo agrego. ok, así le hago. Muchas Sebastián, gracias. ¿su número está en el grupo? ¿Sí? Ah, ok, yo de ahí lo saco también por si tengo dudas. Hoy es mi primera clase, me acaban de agregar al grupo. Eh, ajá, creo que sí me mandó el Temastián Yaot, me mandó un contacto para que lo agregara al grupo de Nahuatl. Sí, sí, Ajá. porque sí, y una pregunta, ¿cada cuándo son las clases? Cada lunes, Nada cada más los lunes, lunes. ajá, nada más los lunes de 8:30 a 10. Ok, Ajá. gracias, Sebastián. Y ya lo estoy anotando. Sí, creo que le mandé el link para que se uniera al grupo de Nahuatl. Sí, Ya, sí, sí, ya está en el grupo. ya estoy en el grupo. Ah, Gracias. bueno. Sí. Entonces, sí, le voy a compartir los materiales de manera personal. Sí, maestro, gracias, Sebastián. Gema, Qué va. Huacón, Tla, Shock, Antlastosque, Nicchia, Ixchihuaca, Moteki, Juan Timotasque, Amanin Imuitasque, Amanin Chicuelli,
Nokiniwan, Kachtopa, Teoyot. Motasque, Shimoshewikan, Timotasque Timotasque Manchikuey, Cachtopa, Maninchikue, Keoyot. Timutaske, teacher, maestro. ¿Qué más? Temastiani. Un abrazote. Buenas noches a todos. buenas noches. Tlazohcamati, Timoitasquemostla, Buenas noches, gracias. Tlazocamati, Tlazocamati, Timotasque. Timotasque, maestro. Tlazocamati, maestro. Plaza Timotasque. Camati para todos. Hasta luego. Igual, Plaza Camati. ¿Cuál es Chimosehuican?